Saludos a todos. Mi nombre es Freddy Revalino. En esta ocasión, dentro del en administración Moodle de la Fraternidad Monte Carlo, tengo la oportunidad de presentar el tema restauración de cursos en Moodle. Lo explicaré dentro del contexto universitario y el que me asiste como docente. La recuperación de datos, la reactivación de cursos y el mantenimiento ha sido un elemento importante dentro del quehacer académico. Tenemos algunos elementos que considerar siempre que hacemos un respaldo, una copia que nos va a permitir de ciclo a ciclo ir nuevamente restaurándolos para volver a utilizarlos sin la necesidad de tener que volver a crear todos estos recursos. Una de las cosas que posiblemente suelen ser un problema es el tema de las versiones. Sin embargo, los elementos de recuperación de datos dentro de estas aulas virtuales, durante el experto hemos entendido que tiene mucho que ver sobre los permisos y los criterios con los que el administrador de la plataforma permite hacer esta recuperación de datos. La reactivación de los cursos también es un criterio que también viene alineado a las políticas de manejo de aulas virtuales combinado con el uso de los recursos físicos que tiene en temas de infraestructura, de servidores, espacios de almacenamiento, velocidad que tiene una institución. El mantenimiento debe ser insertado dentro de una política administrativa, no solo dentro de las facultades, sino a nivel institucional. Es así que la restauración de estas copias no son, en nuestro caso, de manera automática, cosa que podría hacerlo. Sin embargo, no todos tienen la necesidad de hacerlo. No siempre hay aulas virtuales las cuales son utilizadas en su mayoría, que pues puede rondar cerca de los 220 profesores con un aproximado de 3 asignaturas, lo cual incrementaría mucho el uso de recursos de una plataforma para automatizar esta creación automática de respaldos de aulas virtuales. Contextualizando previamente, indicaba que no siempre los recursos son utilizados, en este caso los espacios en el aula. La preparación de la restauración requiere o refiere el tener algunos elementos configurados dentro del aula que nos permita tener la seguridad de qué es lo que nosotros queremos que en el momento de la restauración se visualice. Por ejemplo, la ocultación de bloques o temas nos dará la pauta de que en el momento de la restauración puedan o no visualizarse con los nuevos estudiantes. Un elemento esencial es la versión del Moodle. En la historia de la universidad hemos tenido la posibilidad de experimentar estos cambios de versiones que han estado relacionados directamente con la base de datos, la versión del PHP y el mismo Moodle como tal, lo que ha hecho pues que saltos muy grandes no nos haya permitido poder recuperar esa información con el tiempo. Y es algo que hemos aprendido dentro del experto. Este tema de los saltos de las versiones hacen que todas estas adaptaciones en temas de forma, formato, lenguajes de etiquetado, las conexiones sobre la base de datos se hagan de manera adecuada para no perder esta información. Entonces, la creación de esta copia de seguridad dependerá, sí, mucho de las versiones o el éxito de la misma, ¿no? Al acceder a a las funciones de restauración dentro del Moodle, como administrador o profesor dentro del aula, yo puedo escoger crear una copia de seguridad, la cual va a permanecer dentro del servidor siempre y cuando el administrador lo permita. Entonces, de tener esa suerte de tener los respaldos de ciclos atrás, también hay que considerar que debo ir por espacio, almacenamiento en el disco duro, se deben ir borrando versiones anteriores. Es por eso que dentro de las indicaciones que se nos pide, en nuestro caso, siempre es descargar esa
este archivo, este MDL, que nos permite luego recuperar la información del ciclo anterior para no sobrecargar los discos duros. Sin embargo, pues es una tarea ya en el tiempo y de manera repetitiva se hace fácil para el usuario profesor respaldar toda esta información en los computadores de trabajo. La selección del archivo de la copia de seguridad puede tener algunos criterios también en el momento en el que hago el respaldo. Em, no solo por el hecho de dónde debo guardarlo, sino por el tamaño de esto. Y el tamaño, pues, también refiere mucho a toda la cantidad de información o a la cantidad de información que tengamos dentro del aula. Una de las recomendaciones es no tener demasiada información en el servidor más bien dentro del aula, sino enlazarlos a recursos externos que hagan que tenga un menor peso el aula virtual. Entonces, esto puede ser un elemento importante que tomar en consideración. La configuración de las opciones de restauración dentro de los respaldos, el momento en el que se quiere generar la copia, le da la posibilidad, en algunos casos o en su mayoría, escoger si usted quiere respaldar con usuarios, que sería en este caso los estudiantes, las actividades. Se pueden escoger por bloques o actividades en específico que usted no quiera respaldar eh, son lo que finalmente harán que el tamaño de este archivo pues sea pequeño o sea grande. Pero en nuestro caso particular, en el tiempo se nos ha ido restringiendo la posibilidad de restaurar con estudiantes por la simple y llana razón de que de ciclo a ciclo la asignatura permanece, en muchos de los casos los profesores, pero los estudiantes son los que van insertándose o en este caso nuestro, incluso siendo automatriculados, no por los estudiantes, sino por los administradores de las plataformas. Entonces, el recuperar estas aulas con usuarios previos podría generar una serie de conflictos que luego pues nos permita o nos toque desmatricularlos de manera manual. Entonces, es evidente que en nuestro caso pues no hay la necesidad. Sin embargo, cuando yo deseo sacar esta información para tener un histórico de las calificaciones y o participación de los estudiantes, sí se debería permitir hacer ello, ¿no? Pero en nuestro caso no es permitido. Cuando yo estoy ya en la etapa final, de una vez que yo he seleccionado todos los recursos, llego hasta el final, avanzo, yo debo confirmar si es que lo que estoy escogiendo es lo correcto. Entonces, puedo yo aún regresar un paso atrás y poder eliminar o agregar cosas que yo no consideré o que pues decidí a último momento escoger o eliminar. Los problemas comunes, ya los he venido mencionando un poco atrás, em, relacionado con las versiones, básicamente, que es la experiencia que hemos tenido en estos 10 años, cerca de 14 años más bien, en donde hemos venido trabajando con versiones desde la 1.8 y llegar hasta las versiones 4 ha sido un reginar bastante grande porque en el tiempo, pues el momento de que el administrador vaya tomando decisiones sobre qué permitir o no, pues se ha quitado en algunos casos la posibilidad, no solo como les mencionaba, de los usuarios, sino la compatibilidad con ciertos recursos de tipo multimedia. En otros casos no se ha permitido guardar las configuraciones de las calificaciones, del cuadro de configuraciones calificaciones, que también pues suele ser un recurso interesante cuando ya se lo tiene bien establecido para colocar las actividades dentro de las categorías y hacer promedios de manera automática. Entonces, suelen tener ese tipo de problemas porque finalmente nos toca volver a crear todo eso desde cero. Entonces, mucho de esto, en el caso de nuestro contexto universitario,
solo hace es por la serie de conflictos y la ausencia de conocimiento de todos o de muchos de los profesores sobre estos elementos. Entonces, tratan de simplificar la copia y restauración de las aulas a lo elemental que no genere, en este caso, problemas de esa índole. Hasta aquí mi participación. Quiero indicar que es un elemento muy, muy interesante venir trabajando durante de manera ya detallada, cerca de una década, desde el arranque del, en mi caso, o el ingreso dentro de FADLA sobre las capacitaciones previas, ha sido un elemento gratificante para mí como persona y como profesional. Y quiero, pues, en este punto agradecer a Pedro y a Fadla la oportunidad de tener el acceso a este conocimiento tan interesante y tan importante para nosotros los docentes. Les deseo éxitos y que pues, siempre esté acompañándonos, Fadla. Muchas gracias.